Denise Canio nació en Chile, pero ahora vive en Melbourne, Australia. Hoy nos contará cómo es el proceso de vivir en este país soñado por muchos, requisitos y mucho más. Así que acompáñame en esta charla. Hoy sean todos bienvenidos una vez más a un blog a través de Goncalves Blog. Este día vamos a hablar con Denise. Ella vive en Australia, ella es chilena y quiero saber cómo ha logrado estar allá. Así que de una vez quiero que te presentes, que me cuentes un poco de ti, dime tu edad, qué haces allá en Australia, cuéntame. Hola Claudio, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Denise. Se escribe Denise, pero es Denise. Tengo 34 años y ya llevo como 1 año y 2 meses acá en Australia. Me vine con una agencia, con una visa de estudiante y llegué a Sydney primero. Estuve allí unos 6 meses y siempre tenía la idea como de venir a Melbourne y después me cambié de ciudad. ¿Por qué o cuál fue el interés para poder ir a Australia? ¿Por qué no otra opción? Mira, en realidad yo hace rato que tenía ganas de viajar, pero pasaron como muchos sucesos que como que impidieron concretarlo antes y apenas tuve la oportunidad fue como, bueno, me voy. Pero antes yo me iba a ir a Irlanda, como que tenía pensado irme a Irlanda primero. Y en realidad como soy súper viajera, como que no, la verdad como que no tenía como muy predeterminado como un destino, pero sí quería como viajar a algún lado. Y, y hablando con una amiga, me dijo que como que le interesaba Canadá. Yo le dije que tenía como amigos familiares acá en Australia, que igual como que me llamaba la atención. Y ella me dijo, sí, igual a mí como que me llama. Y le dije, pero vámonos a Australia. Y me dijo, ya, bueno, vámonos a Australia, pero como que ya no estaba tan convencida. Y ella me convenció de llegar a Sydney primero, porque yo quería venirme a Melbourne. Y le dije, ya, bueno, vámonos a Sydney y nos fuimos, nos vinimos relativamente juntas porque ella llegó una semana antes porque su visa se la aprobaron antes que a mí. Ese fue otro proceso porque yo no pensé que iba a ser tan largo el proceso de visa, pero justo fue como post pandemia. Entonces estaba como todo muy complicado como en ese tiempo porque se abrieron las fronteras y toda la gente estaba así como muy como desesperada por salir y fue como una carrera y al principio la agencia me había dicho no, si esto es como un trámite, como que la visa se aprueba súper rápido, como tú no te preocupes, como que esto va a ser un par de semanas, a lo más un mes. Entonces yo ante eso había comprado el pasaje, todo y después esperé como 3 meses o quizás más como a la espera de visa. Y yo ya hasta el último momento estaba resignada. Yo dije, ya, dije, capaz que a lo mejor, no sé, no me la aprueban, no sé, como que estaba así muy... ¿Tenías muchas dudas si te la aprobaban o no? Después sí, porque, o sea, yo adjunté todos los requisitos que ellos piden, te piden como, más que nada, demostración de fondos, como el motivo por el cual tú quieres viajar, eh, principalmente como justificar el hecho de que tú no te vas a quedar acá. Cosa que al final, bueno, no en realidad todos, pero la mayoría de la gente igual se quiere quedar acá. O sea, igual como que no es, yo siento que igual no es para todos, porque hay gente que viene súper ilusionada con quedarse, llega acá y es como, no es lo que esperaban. Y se quieren ir, y se quieren volver y yo creo que el proceso es como súper personal para cada uno. En mi caso, a mí me ha gustado mucho, me dan ganas de quedarme, pero el camino es largo y igual es un poco complicado, así que ahí voy a ver como si se abren los caminos, sigo. Si no, buscaré otra opción, pero como que en realidad por ahora como que estoy disfrutando la visa acá. Pero está bien, está genial. Ahora, una cosita más. En el caso de conseguir habitación o quizás un departamento, te es muy difícil, es muy costoso. Mira, eso también es una realidad súper subjetiva porque yo tuve mucha suerte, la verdad, mucha suerte. Y a mí no me costó nada, pero nada. O sea, entre el trabajo y el buscar alojamientos fue rápido. Pero hubo gente que me contaba que no, o sea, que se le hizo súper difícil ambas. De hecho, la amiga con la que yo me vení, nosotros llegamos a un hostal inicialmente, que yo lo recomiendo mucho cuando recién está saliendo, porque igual el hostal es como un ambiente súper
como que se generan como nuevas amistades, uno conoce gente de todos lados, entonces como que también uno hace redes, hace amigos también en el hostal. Y cuando uno está recién llegando a un país que no conoce, que culturalmente es súper diferente, la hostal la verdad es que yo la recomiendo así a mí, aunque sea un tiempo, o sea, no para vivir toda la vida, pero hay gente que igual incluso vive en el hostal, o sea, como que la acomoda. En Igual mi me pasó caso a no. mí en Sí, Dinamarca. El hostal de verdad te da mucha posibilidad de conseguir personas que te puedan ayudar sí, incluso a conseguir trabajo. sí, es que estamos todos en la misma, entonces como que todos nos dábamos datos, nos ayudábamos, la comunidad latina también como que se movía mucho, entonces igual era, en mi experiencia a mí me gustó como estar un tiempo al principio del hostal, pero mi amiga apenas yo llegué me dijo como, vámonos de aquí, huyamos de este hostal, porque ella ya había llegado una semana antes y primera vez que salía como del país y que estaba en otro lado, entonces como que o sea, fue chocante el hecho como de compartir igual porque uno comparte habitación de repente. Entonces eran como muchas cosas, como mucha información al mismo tiempo. Entonces mi amiga me dijo como busquemos una casa ahora, así como por favor, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, buscando trabajo, habitación, todo. Pero llegó un punto en que como que buscábamos juntas y no nos salía nada juntas. Como que había mucha gente, había llegado mucha gente, entonces había mucha demanda como del lugar, habíamos ido a inspección y todo. Y juntas no encontramos. Y ella me dijo como, pucha, ¿sabes qué? Mejor busquemos separadas porque como que no está resultando. Y yo le dije, ya, y yo venía recién llegando, entonces como que igual yo no tenía mucha como noción de nada, si me sentía súper nueva, fue como, ya, bueno. Y la cosa es que yo busqué y a las 3, no sé, 2 semanas yo ya había encontrado un lugar súper bueno a todo esto que yo llegué con total desconocimiento porque yo en ese sentido soy como un poco distraída, como que no me gusta planificar mucho las cosas, entonces como que en realidad ese proceso como que no es mi área. En cambio, mi amiga es todo lo contrario. Antes ella tenía todo planificado, conocía los suburbios, conocía cuál era mejor, cuál era peor. Yo no tenía idea de nada. Y cuando fui a la inspección, mi amiga me dijo, oye, ese suburbio igual es bueno, me dijo, está cerca de la playa. Y yo así como, oh, sí, pero como en realidad cero expectativa. Y llegamos y ese día hacía frío porque llegamos nosotras en invierno. Y había un viento, Claudio, así, pero un viento de estos que te vuelve. De hecho, se nos dio vuelta el paraguas, nos llovía en la cara, así, muy de película. Y llegamos allá y claro, como que yo al principio no estaba como muy convencida porque dije, pucha, el sector no se veía como tan bonito como cuando está Sí. en verano, porque en verano es precioso. Claro, porque es playa, ¿no? Claro, entonces como no llegamos a la playa directamente, sino como a los alrededores, dije como, sí, no está mal, pero como que y cuando entré a la casa fue como, me encantó, iba a compartir con una australiana, ella es mayor que yo y de hecho hasta ahora como que mantengo contacto con ella fue un amor así, fue el mejor lugar donde yo pude haber llegado, yo creo, como que era lo que necesitaba. Además yo llegué con un nivel de inglés así, pero cero, muy, muy nada. Entonces como que me esforzó a tener que comunicarme con ella en inglés, o sea, aunque sea con lenguaje de señas, yo Ahí estás ganando porque mientras vas aprendiendo y vas aprendiendo mucho más. He visto muchas personas que como latinos empiezan a juntarse con otros latinos, al final no terminan aprendiéndose el idioma que iban a aprender. Eso es una realidad. bueno, a mí igual me pasó un poco, la verdad, tengo que decirlo. A mí me ha costado el tema del inglés porque me he juntado con muchos latinos, pero es que los latinos estando afuera es como casa, son lo mejor. Exacto, tal cual. Es que como estás lejos de casa y como en este momento estás tú sola, quizás te sientes un poquito más de cercanía estando con otros latinos. Ahora, con respecto a precios de viviendas, ¿qué conseguiste o qué rango más o menos se busca? Mira, yo conseguí una habitación privada, compartíamos el mismo departamento, estaba a 15 minutos caminando de la playa, tenía ahí mismo la parada como del colectivo, caminaba un poco, caminaba 20 minutos y llegaba a la estación de tren, entonces tenía como muy buena conectividad, estaba como a 30 minutos de la ciudad. Si bien no estaba como en plena ciudad, a mí me encantó, porque yo no soy mucho de ciudad. Entonces fue como que yo me sentía así como, no, este es mi lugar, acá. Tenía que haber llegado de un inicio ahí, como era el lugar. Era el Entonces, destino, en cuanto digamos. como a precio y en cuanto como a conectividad, yo lo encontré súper bueno.
para mí estaba bien y después, al principio la gente con la que me encontraba me decía, oh, qué caro lo que pagas, pero después los precios se dispararon y ella a mí me mantuvo siempre el precio, entonces al final después todos me decían como, oh, qué barato, así como qué barato lo que pagas. Pero al principio, claro, yo llegué y como que mucha gente me decía como, oh, qué caro, y como que uno no tiene mucha noción tampoco del cambio a veces. Y claro, cuando uno llega sin trabajo, los ahorros se te hacen así, pero nada, porque el cambio Nada. es muy distinto y acá el costo de vida es súper alto. O sea, en Chile igual es alto, pero acá el costo de vida es un poco más alto y además de eso, claro, cuando tú no tienes otro ingreso como de estar trabajando acá, los ahorros se van rápido. Entonces, cuando yo ya me di cuenta de eso, dije, ya, necesito trabajar ahora ya, como en algo rápido, así. Y como de lo que venga. Pero, por ejemplo, en una vivienda que, por ejemplo, en lo que tú pagas, no que me digas exactamente, pero sí el rango que tú manejas, pero sí una habitación. ¿Qué precio se maneja? Mira, la fecha en que yo llegué, más o menos estaba como entre 250, 350, entre ese rango. Pero ahora se dispararon los precios y no sé, Pero en por dólares, ejemplo, en dólares australianos. ya como eso sería más o menos cuánto. Ay, no sé cuántos son en dólares americanos. Podríamos buscar, si quieres. No, no, tranquila, yo podría buscarlo y también y lo coloco acá para tenerlo acá pendiente. Pero otra cosa, con respecto a los precios, por ejemplo, de los alimentos o de otros gastos, telefonía móvil y demás, ¿cuánto se gasta aproximadamente? Mira, acá por lo general todo funciona semanal. Como que el pago es semanal, las cuentas las paga semanal, como que todo acá funciona como más semanal que mensual, que yo estaba acostumbrada en Chile al menos como que las cosas eran mensual. Pero acá todo es semanal, entonces generalmente, o sea, como en un promedio por semana puedes llegar a gastar, o sea, si eres austero y unos $600 australianos. Yo te voy a hablar de dólares australianos porque no tengo idea de la conversión en dólares americanos. No importa, yo hago acá la conversión acá en pantalla. Ahora, otra cosa que también es muy importante, ¿cómo hiciste para conseguir trabajo? ¿Te fue muy difícil? Porque me dices que en un principio no tenías un inglés, digamos que muy acorde para lo que podría ser conseguir un trabajo. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, al principio empecé a trabajar como en una especie de comida rápida que hay acá que se llama Guzmán y Gómez. Y, y claro, ahí como que no, al empleador no le importaba mucho como que yo hablara o no hablara, pero para mí fue como un poco chocante porque el nivel, el ritmo al que tenía que trabajar, yo no estaba acostumbrada, entonces Era era rápido lenta todo, para lo ¿no? que ellos pedían, claro, y era como mi primer trabajo, como yo estaba, te lo juro que estaba destruida, entre que estudiaba y después me tenía que ir a ese trabajo, yo la primera semana estaba así, pero sufriendo. Pero después se me hizo más fácil porque empecé a buscar como trabajos en warehouse, que varios amigos me recomendaban, me decían como, no, pero ahí no es necesario como que tengas como un alto nivel de inglés. Y el trabajo dentro de todo, como que puedo optar como a otro tipo de trabajo, como no tener que estar como en una cocina, como estar como todo así muy, muy, muy rápido. Y empecé a buscar como otras opciones y además como que el pago no era tan bueno, entonces también yo no, como quería trabajar rápido, entonces empecé a trabajar ahí, pero cero conciencia de lo que estaban pagando, si estaba bien, si estaba mal. Después comparando con gente, con amigos, era como en realidad está súper mal, entonces mejor me cambio de trabajo. Mejor me voy rápido. Sí, o sea, yo voy a empezar como para tener algo, por lo menos, y bueno. Y ahí tuve suerte y llegué a una warehouse navideña. Y ahí me encantó el trabajo. O sea, me gustó porque en el sentido de que acá hay trabajo de lo que tú no te imaginas. O sea, como que hay unas ocupaciones que uno dice, como en mi país esto jamás existiría. Son trabajos que no existen. Y me tocó como decorar Como más o árboles menos qué. navideños. Ese era mi trabajo, decorar Wow. árboles navideños. Y yo soy diseñadora de interiores, entonces fue como que yo estudié eso, entonces fue como, mira qué loco, como que, Se me da. no sé, la vida me condujo acá. Y claro, como que fue súper entretenido en un comienzo,
Pero después se venía la temporada fuerte, que era la temporada navideña, porque nosotros partimos como en agosto, septiembre, por ahí. Y duraba ese trabajo porque es por temporada, duraba como hasta diciembre, por ahí. Y claro, después ya el nivel era, había que ser máquinas para decorar, así como que teníamos que ser robots, así, bueno, muy, muy, muy rápido, porque se manejaba un volumen súper, súper alto. Entonces, claro, como que yo ya terminé la temporada y fue como ya, como que qué bueno que esto se acabó, porque ya no iba a aguantar este ritmo en ese nivel, porque al principio fue súper bien, todo como que íbamos a nuestro ritmo, decorábamos como nos iban diciendo, todo bien, pero ya después era como ya, aprendiste la técnica, ya, ahora tienes que hacerlo, pero eso así dame 10, 20, 30, así como por día, como árboles gigantes, árboles como, no, de todos los diseños y modelos que tú te imagines, y decoraciones navideñas. ¿Y qué cantidad, por ejemplo, una persona puede ganar o aspirar a ganar en Australia mensualmente? Mira, mensualmente no sabría decirte, pero eh, semanalmente, o sea, va a depender mucho de la visa que tú tengas. Porque si ahora hay un nuevo, para que lo tengan en cuenta, hay un nuevo, cambiaron las reglas de las visas y las personas que tienen visa de estudiante ya no pueden trabajar 45 horas, que fue cuando yo llegué, que uno podía trabajar mucho. Que eso lo hicieron, yo creo, como excepcionalmente por un tema de post pandemia, porque hubo mucho desempleo, o sea, más que desempleo era como los lugares estaban cerrados, después cuando abrieron no había gente para trabajar. Entonces, ¿qué hicieron? Como que abrieron las fronteras porque necesitaban mano de obra, pero después como que, claro, tuvieron que regular de nuevo eso y cambiaron como las reglas y, claro, ahora la gente que llega con visa de estudiante solo puede trabajar máximo a la semana 20 horas. Wow, en realidad no es casi nada. Y es decir, por lo menos tengo entendido que es costoso. Quizás eso no alcance para vivir o sí puede que alcance. Mira, te alcanza, pero no quizás como para ahorrar. Si tú quieres ahorrar, no, es como que puedes vivir austeramente bien. O sea, si encuentras un lugar donde puedes como pagar, quizás compartir con más gente, pagas menos, se puede, igual se logra y hay mucha gente que lo hace. Y hay gente que igual, o sea, trabaja más horas, cosa que no es legal, pero se arriesga también, o sea, Es decir, se hay que arriesga a que lo arriesgar. multen, ¿no? Sí, se arriesga y acá las multas son súper altas. Así que yo, en mi caso, yo no lo haría porque acá son súper estrictos como con el tema de las multas son súper altas, como, no solo como en esas cosas, sí son como igual súper rigurosos, o sea, entonces como que No vale la pena en ese caso. no vale la pena la verdad. ¿Hay algo más? Es que no. ¿Hay algo más que tú haces que es fuera de lo que haces acá en Australia? Es decir, haces algunas terapias, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, lo que pasa es que yo soy terapeuta holística, yo estudié diseño de interiores, he trabajado soy multifacética, he trabajado un millón de cosas y como por motivos familiares, motivos de la vida, como que empecé como a estudiar como más como temas como más holísticos, se podría decir, como terapia alternativa. Mi papá estuvo súper enfermo, entonces empecé a ver como otras vías como para poder ayudarlo en el proceso de recuperación cuando él estuvo muy mal. Y ahí me metí como en todo lo que era las terapias alternativas, pero más por un tema como personal, como más como para ayudar a mi familia, como también que fuera como aporte a mi crecimiento personal también. Y después como que me encantó y fue como que, oye, esto sí resulta, esto sí funciona, esto sí me gusta, como que yo quiero como contribuir con esto, como que me gustó mucho. Y empecé a estudiar distintas terapias, distintas como terapia alternativa, se podría decir. Y cuando llegué acá, como que vine un poco como con la idea de seguir estudiando en relación con eso mismo, porque acá igual lo que es como bien buscado son los masajes también, como masajes
relajante, descontracturante, porque la gente trabaja tanto que ya al final del día como que lo único que quieres es como, por favor, necesito un masaje. Tengo un amigo que está así y es por tanto trabajar por lo menos en cocina y de verdad tengo otro amigo que también es peluquero y me dice, wow, necesito también un masaje porque en realidad estoy todo el día de pie y esto me está consumiendo. Pero no solo ayuda a esto, sino que estás todo el día de pies, sino que también tiene otras funcionalidades esto que tú haces. Sí, lo que pasa es que, claro, yo vine como con esa idea un poco como dije, bueno, sigo acá con las terapias alternativas y veo como una opción de quizás seguir acá como estudiando otras cosas con respecto a lo mismo que hago yo. Y me di cuenta que acá también, o sea, es como bien, bien cotizado, es bien buscado. Y yo hago reiki, hago masajes, trabajo con biodecodificación, rastreo energético, entonces como que dije, bueno, voy a empezar a implementarlo acá como con la misma comunidad latina con la que uno como que ya tiene como grupos, me imagino que tú también Sí, hay sabes cómo... demasiado. Entonces dije, bueno, voy a ver qué onda y cuando estaba en Sydney comencé. Y le pregunté a mi roommate si es que era posible como que viniera gente a la casa y hacer las sesiones en casa. Y ella fue súper como abierta y me dijo sí, que no había drama, no hay, es que ella es un amor, o sea, fue desde un comienzo así como muy, aparte que el lugar donde yo estaba era como idóneo, porque estaba cerca de la playa, el lugar era muy relajante, entonces como que la gente que llegaba igual como que se lograba como desconectar, como que la verdad es que fue súper como bueno para mí complementarlo, porque es como que estoy desarrollando algo que a mí también me llena, como me nutre como de forma espiritual, más allá de un como intercambio económico, es algo que yo siento que es como que lo necesito hacer, es como Es como algo que te llena. sí, sí, es como, entonces como que dije, bueno, voy a intentarlo, si resulta, resulta, si no resulta, bueno, no resulta. Esto es muy bueno Y funcionó. porque, y qué bueno que funcionó, porque en realidad quiere decir que por lo menos en Australia el tiempo, digamos que no te absorbe tanto, porque entonces digamos que tú puedes estudiar, puedes también entonces trabajar en otro lado y quizás tienes un tiempo extra para dedicar a algo que te apasiona. Mira, eso igual lo reitero, es súper subjetivo. Yo no voy a idealizar acá la vida en Australia, cosa que cuando yo llegué yo igual venía como con muchas ilusiones. Cuando uno llega acá la realidad es distinta. Y yo no quiero ilusionar a nadie, no quiero vender una idea que, o sea, en mi caso ha sido súper bueno. En mi caso he tenido mucha suerte. En mi caso yo también he sido súper perseverante y he estado súper estoica con las cosas que yo he querido. Pero hay casos que no pasa eso. Y hay casos que es súper difícil y que es súper duro y que de verdad se hace súper difícil. Entonces como que no quiero ilusionar a la gente diciéndole y vendiéndole una idea de que no, sí. Pero Como de que sí Australia se es puede. O sea, perfecto. no. Siempre hay cosas, o sea, y siempre, también estando afuera pasan cosas también. A lo mejor te enfermas, a nivel emocional también es súper fuerte. O sea, como que estás como en constante transformación, en constante cambio, estás como en una montaña rusa, entonces como que igual, eh, como que tengan en cuenta eso. Pero sí se puede, o sea, si uno quiere, yo siento que acá hay muchas oportunidades y uno también como que es parte de uno también como poder desarrollarla. Y va a depender como netamente de la persona igual y de las ganas que tenga y como te decía, como que igual llegue aterrizada, con los pies en la tierra y como que no llegue así como con tanta ilusión, sino que como, bueno, estar consciente. Acá el nivel de vida igual es alto, la exigencia del trabajo igual es alta, dependiendo de lo que tú quieras, de tus metas también, de lo que tú, si, a lo mejor si tu meta es solamente, no sé, aprender inglés, quizás ahorrar un poco de plata y ya, es súper lograble. Pero a lo mejor, no sé, tienes más ambiciones o viniste con deudas, que mucha gente también me encontré que tenía muchas deudas y que quería pagar sus deudas. También, o sea, va a ser como muy subjetivo dependiendo de la realidad de cada persona. Pero como te reitero, en mi caso personal,
lo he logrado, pero también con ayuda como de mucha gente que he conocido en el camino, o sea, como que siento que el estar acá no ha sido como solo como color de rosa y un mundo mágico, o sea, también he atravesado momentos y situaciones difíciles, pero siento que eh, justo estaba la persona a lo mejor correcta en mi camino, justo he tenido como la contención necesaria en el camino y he tenido como personitas así de luz que me han ido acompañando también en el camino, entonces igual en mi caso la verdad es que he sido muy afortunada y como que las cosas me han resultado igual bien hasta ahora. Justamente por eso hago este tipo de video o este tipo de podcast, porque ayuda mucho a otras personas a ver la realidad desde otra perspectiva. No es solo lo que yo he pasado o la experiencia que yo comparto día a día, en el caso que me sigan por redes sociales, sino también por lo que me siguen otros y pueden ir a otros países y conocer otras experiencias, algo que quiero ir replicando a medida que vamos avanzando. No solo que venezolanos compartan sus experiencias de otros lugares, sino que también chilenos, argentinos, ya como ya he tenido. Y eso es lo que hace importante, por lo menos, que este contenido se pueda compartir, le puedan dar like, ya que es algo que le gusta a YouTube. Y eso va a hacer que ayudes a muchas más personas. Pero otra cosa que también quiero comentar y que me parece muy interesante que podríamos tomar en cuenta es cómo son los australianos. Son personas abiertas, son personas bien, son personas chéveres, hay xenofobia. Cuéntame un poco. Mira, en general yo siento que los australianos son súper amigables, eh, pero es como que tienen sus límites. Como que son súper, súper así amigables, pero como que no hay como una... Es que siento que la comunidad latina, como la forma de relacionarse, es muy de piel, es muy cercana. Entonces, como que acá es un poco más distante, un poco más fría. Pero eso no quiere decir que como que no se logre como también como un vínculo con la gente de acá. Como que en realidad es como un poco más distante nomás. Pero siento que en cuanto a eso, sí, o sea, yo al menos he tenido como buena experiencia con australianos acá, ha sido como bien. En cuanto a xenofobia, siento que eh, en mi caso personal yo no me he sentido como discriminada ni nada, no he sabido tampoco como de gente así como a mi círculo cercano que la haya pasado. Y aparte que es tan multicultural acá, Claudio, que de verdad que como que no te sientes extranjero, o sea, todos somos extranjeros en realidad, porque hay muchos asiáticos, hay indios, latinos, entonces como que al final es uno más de los inmigrantes que hay acá, porque hay muchos inmigrantes, entonces como, y de hecho como que el otro día hablando con una compañera de trabajo en Australia que la adoro, que ella es un amor. Y como te digo, o sea, como también va a depender de la gente con la que uno llegue. Mi ex roomie también era súper como amigable, amorosa, pero es súper subjetivo. Pero por lo general el trato es como un poco más distante también, no es como tan como el latinoamericano, que uno es como más Más amoroso, uno es más como así como tú me dijiste. pero ellos en general son súper abiertos de mente y de recibir gente. Por lo que me contaba, igual como la australiana con la que trabajo, acá igual hay aborígenes, hay gente que es como que la comunidad aborigen igual acá es como súper importante. Y ella me decía que igual ella sentía que habían australianos que discriminaban como a los mismos aborígenes, pero como te digo, o sea, como que no es que todos los australianos, es como yo creo en todos lados, que pasa en todos lados hay xenofobia. Y acá igual hay xenofobia, pero me imagino que eh, como que en todos lados como que se replica un poco esto, pero no es como que todos los australianos, sino que hay personas que son xenofóbicas. Digamos que es algo individual, algo que sucede en la mayoría de los países. Pero hay algo más que podríamos hablar y es el tema del transporte. ¿Qué tal el transporte en Australia? Es decir, es muy difícil ir de un lado a otro. Mira, a mí acá me encanta que puedes llegar a todos lados en tren, incluso distancias largas, así como de ir de una ciudad a otra, puedes llegar, por ejemplo, de Sydney a Melbourne, tú puedes llegar en tren.
Te demoras, pero puedes llegar a entrar. O no sé, quizás más lejos, al norte, como que eso me gusta mucho. Como que el medio de transporte sea el tren y que como que tenga acceso como a recorrer diferentes partes. Eh, También acá en Melbourne al menos hay tram Ujú. y en ciertas zonas como en la zona de CBD, que es como la zona central, es gratis, entonces también eso es súper bueno, porque, o sea, te puedes movilizar en la ciudad perfectamente como en tram o caminando, entonces igual es súper accesible. Y si bien de repente, como en cuanto a los trenes, de repente hay problemas porque hacen reparaciones, yo encuentro que en general igual es bueno, pero eh, hablando con chilenos, o sea, igual nosotros queremos mucho el metro de Chile, porque es más... Es que el metro de Chile es muy bueno, al menos en comparación a otro, de verdad es muy bueno. Sí, o sea, si lo comparo con el tren, el metro es exacto, el metro como que no falla, el metro es más rápido, en ese sentido sí. Pero acá, por ejemplo, como que, no sé, siento que las horas que son como punta, siento que hay como más control, como que no hay tan, no está tan lleno. De repente en Chile me pasaba que sí, la hora punta era así como demasiado, como que uno iba así. Yo me imagino que tú también lo viviste como en el metro, iba como sardinas apretado. Pero eso pasa generalmente en muchos lugares, por lo menos en Caracas, en Lisboa también pasa en las noches, que en las noches cuando sucede, cuando tú vas de la casa de vuelta, yo viví un tiempo en Lisboa, cuando vas de vuelta, entonces a veces, pero digamos que eso depende. Otro tema que sería este sistema de ser estudiante. ¿Qué tal es la educación? ¿Es muy buena o no? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué recomiendas? Cuéntame de este aspecto. Mira, yo llegué con la visa de estudiante, yo llegué a estudiar inglés y en realidad, la verdad, siendo bien honesta, el curso de inglés que yo llegué, la verdad es que no me gustó tanto. O sea, al final uno igual sirve, aprendes. O sea, si tú tienes ganas de aprender, vas a aprender igual. Pero siento que tenía quizás un poco más de expectativa con respecto a eso y no, quizás mi expectativa era muy alta. Y yo después me cambié de visa, porque después estaba la opción de postular a una COVID visa, que la dieron como en periodo de pandemia, y yo no tenía idea, como que amigos me comentaron, yo postulé, me la dieron, tuve suerte, después de eso eh, se cerró y ya ahora hace poco anunciaron que ya no, esa visa la sacaron. Entonces como que los que alcanzamos, como yo alcancé a tener un año más acá, solo por esa visa. Y no, ahora no tengo la necesidad de estudiar para poder estar acá. Entonces eso a mí me benefició mucho, pero mucha gente no alcanzó o mucha gente se confió con que iba a estar y que iba a poder postular después y no pudo postular. Entonces, claro, yo ahora estoy como un poco en el limbo, se podría decir, porque tengo esta visa que es como una working holiday, pero no es working holiday. Eh, entonces tengo que ver ahora qué camino voy a hacer acá, que puede ser seguir estudiando o quizás irme a otro lado. También consideré irme a Nueva Zelanda o Europa y estoy viendo qué voy a hacer. Hay posibilidades, por lo menos en Chile existen muchas posibilidades con respecto al Working Holiday, tanto para Dinamarca o para otros lugares, que podría ser tu caso, pero por lo menos a ti te gusta Australia. Claro, lo que pasa es que en mi caso, y en la gente de mi edad, lamentablemente tú, claro, puedes postular a Working Holiday y es súper bueno, pero hasta un tope de edad. Y el tope de edad son los 35. O sea, por ejemplo, hasta Australia eran hasta los 30. Entonces, por eso yo me vine con visa de estudiante, si no hubiese venido con una Working. Y a Hungría, a Canadá, es hasta los 35. Nueva Zelanda también 35. Europa creo que también hasta los 30, no estoy segura. Eh, bueno, Hungría es parte de Europa y bueno, en Hungría podría como también si quisiera irme a Europa, como podría irme a Hungría. Y Hungría en realidad como que me han dicho que es fácil, como que no es tan complicado poder ir para allá, como que hay muchos cupos, como que no es muy cotizado parece ir a Hungría.
Tengo un amigo chileno, de hecho, que está en República Checa y le voy a preguntar a ver cómo le hizo, porque es sumamente interesante. Sé que hay muchas más posibilidades en otros lugares, decir, no solo en este caso Hungría o como te comentaba Dinamarca. Por ejemplo, ¿qué es lo que tú vas a hacer ahorita para cualquier persona? Es decir, para cualquier persona que esté en tu situación, aspiras nada más un año y luego digamos que tienes que buscar otras opciones. Australia no te dice vamos a darte una temporaria, una permanente o algo. No hay más No. opciones. O sea, la opción es que yo siga estudiando. Entonces, con estudio podría extender, no sé, 3 años más. Pero claro, también tienes que considerar el costo también de lo que implica también estudiar acá. Entonces, por lo general, como que lo que más conviene cuando uno tiene un poco más de nivel de inglés, como estudiar como business, marketing o algo así, que dentro de todo como que te dan varios años y no es necesario como, no, como que no es tan complicado, porque, o sea, considerando que vas a estar trabajando, entonces de repente, por ejemplo, hay las clases de inglés, la desventaja que tenía es que era todos los días que yo tenía que ir a cursar, entonces Pero todas las mañanas o las tardes. yo iba en las noches, porque trabajaba en las mañanas, entonces iba a estudiar de noche. Entonces se hace complicado, porque claro, uno llega al trabajo como un poco destruido y como tener que estudiar después es como un poco complejo. Y a la inversa igual es difícil, o sea, como que siento que de mañana o de tarde como que igual se hace difícil como hacerlo todos los días, como que es harto tiempo. Entonces, en ese sentido, claro, tengo que ver la opción de a lo mejor seguir estudiando y en mi caso personal quiero ver la opción a lo mejor de extender como con algo más holístico, quizás estudiar como masoterapeuta acá, porque acá igual son súper picky, que es como una palabra que se usa acá, que son como un poco como complicados con el tema de requisitos como eh, en caso de algún percance o que le pase algo a alguien. Entonces, me explicaba una chica que ya lleva años viviendo acá y ella también es terapeuta holística, que acá como que te tienes que certificar, no sé si eres maestro de yoga, maestro de reiki, maestro de bioenergética, o sea, te piden como certificación de todo y además te piden también un seguro porque en caso de que, no sé, vino un paciente y se cayó en la escalera de tu casa, como que tú tienes que cubrir ese tipo de cosas, entonces como que en ese sentido, por ejemplo, en Latinoamérica al menos como que no, yo no tenía idea de eso, pero acá como que son súper como cuidadosos como con ese tipo de cosas, entonces igual me pareció súper interesante y que como igual, o sea, está bien, o sea, pero claro, o sea, es todo un trámite, es todo un proceso, entonces hay que certificarse igual. Entonces yo, en mi caso personal, a mí me gustaría como quizás seguir ese camino, que a mí me hace más sentido que quizás tomar un curso de marketing o tomar un curso de business, que en realidad Que no es algo que te apasiona. es plata perdida. O sea, que hay gente que lo hace, que realmente, o sea, lo hace por más que nada por quedarse, pero no porque realmente le interese. Después probablemente, o sea, no te va a servir de nada si es que no lo aplicas en tu vida. Entonces, como que en mi caso dije, no quiero estudiar algo por estudiarlo, como por seguir quedándome, como que no voy a forzar las cosas. O sea, si se me abre el camino de esta forma, lo voy a hacer, pero si no, voy a ver otra opción. Como que no quiero estar como solo porque quiero quedarme en el país o no sé, como que siento que si me quedo va a ser como porque me va a hacer sentido y me va a hacer como, me va a ayudar como a mi crecimiento personal, si no, no quiero estar en un lugar como solo porque quiero estar acá, no. Eso es bueno porque tienes un nivel de inteligencia emocional bastante alto y eso ayuda mucho cuando uno es migrante o como estamos en el extranjero. Tenemos que llegar y tener ese nivel de conciencia para que te puedas ayudar. ¿Hay algo de lo que tú puedas o le puedas recomendar a otras personas que estén pensando en elegir Australia como destino? ¿Alguna recomendación general con respecto a ello? Eh, Recomendaciones que lleguen con ahorros. Que lleguen con ahorros eso es súper importante en caso de emergencia, en caso de que pase cualquier cosa, tiene que llegar con ahorros. Ahora los requisitos igual están como un poco más exigentes con eso también porque piden respaldo económico y sugieren como que uno adjunte igual como los respaldos y como que ahora creo que está un poquito más alto que cuando yo llegué.
Eso, que no vengan como con una idea súper romántica de lo que va a ser acá, como que vengan abiertos y dispuestos como a conocer, a aprender, porque en realidad van a aprender mucho, o sea, se aprende un montón, no solo en Australia, creo que viajando a cualquier otro país que la cultura es muy distinta a la tuya, o sea, vas a aprender. Entonces, como que recomiendo mucho que vengan como con apertura de mente, con la emoción de conocer cosas nuevas, gente nueva, lugares nuevos, entonces como que creo que eso es lo principal, como venir como dispuesto a la aventura, al viaje, a lo desconocido, a lo no saber qué va a pasar acá. Y al mismo tiempo como venir un poco igual como con objetivos claros, si es que ustedes están decididos a quedarse, iniciar de una el camino que ustedes quieran seguir, como para que después se les haga más fácil. Porque si uno llega acá y estudia y si tienes un nivel de inglés bueno, o sea, mejor todavía. Pero como les digo, o sea, mi nivel de inglés tampoco como, o sea, era muy, muy cero. Y aún así como que logré ir aprendiendo en el camino, entonces tampoco como que se bloqueen, como a lo mejor si es que no tienen un nivel alto de inglés, pero con conciencia de que va a ser más difícil, porque va a ser más difícil. La barrera Una idiomática va a cosita, ser más difícil. una cosita extra, porque antes que se me olvide, realmente cuando pensamos en Australia, no piensa como que animales peligrosos, arañas, serpientes, cualquier cantidad de animal grande o peligroso. Por ejemplo, hay un pájaro, un ave que es muy peligrosa. ¿Te has conseguido con algo de esto? Es decir, me van a matar si no te hago esta pregunta. Sí, la verdad es que sí, esa pregunta era muy importante. Sí, la verdad es que, mira, yo igual he estado en ciudad solamente, pero aún así en la ciudad, no sé, se ve muchos murciélagos que son gigantes, no son como murciélagos pequeñitos, son señores Son unos murciélagos muy así, grandes. gigantes. Pero siento que acá es como la gente está tan acostumbrada que como que para ellos es como un pajarito, así como que no es nada. Hay muchos possum también y esos también son como ratones, como que andan por la ciudad, o sea, pero son más grandes, como que son una Como especie un cuy. como de roedor. Sí, se podría decir algo así, pero es como una mezcla bien como entre una ardilla, ratón, es como un roedor bien particular y también es como súper común, está protegido. Acá como que todos los animales igual los protegen un montón. Los canguros también hay un montón, o sea, como quizás no en plena ciudad, pero si te vas un poquito más allá, tampoco tanto más lejos de la ciudad, puedes ver. Yo tengo una amiga que vive en Melton, que es un suburbio que está como más retirado de la ciudad, pero ves canguros así libres por la vida. Koalas es más difícil verlos así, pero en parques nacionales o en lugares establecidos como que sí, o sea, los ves. ¿Te dan Arañas miedo también. ¿Qué cosa? los animales allá en Australia? Es que la verdad es que con lo que me he encontrado no me ha asustado tanto. El pozo una vez me asustó porque no sabía qué era y era como, ¿qué es esto? Así como que no sé qué, si es un ratón o qué, no entendía qué. Pero hasta el momento no he visto como nada, como, o sea, las cosas como más, no sé, cocodrilos, cosas así como más salvajes, o esta ave que no me acuerdo el nombre que nombraste tú, que es como una de las más peligrosas. Las vi, pero en zoológico, entonces no es lo Las mismo. aves estas que son grandes, que son así, son Sí, así, las vi, así. pero son gigantes, Sí, es como sí, una son como avestruz el tamaño de una gigante, así. persona. Y son negras, es como muy imponente y tienen como unos colores súper bonitos como acá en la cabeza. Pero sí, o sea, tú la ves y te da miedo, como ver esa. Pero igual, o sea, claro, los animales salvajes que vi los vi como en un parque, como una reserva natural, entonces como que igual están como resguardados, entonces como que igual, si bien asusta, pero no es que te lo vas a encontrar en la calle. Al menos en la ciudad, como que lo más común son los murciélagos, los possum, eh, los canguros, pero bueno, y las arañas. Igual acá hay hartas arañas. Yo no he visto acá en la ciudad, pero amigos que se han ido a trabajar como a lugares más remotos, hay arañas gigantes, pero gigantes. O sea, no son arañitas, no son, Tipo tarántulas, algo así. no, más grandes. Son muy grandes.
Sí. Y también Ahora, mucha serpiente y cosas así. las serpientes a mí sí me dan miedo. Ahí sí completamente a mí me pierden. Yo me las veo y digo, no, no, me hago así. No, 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 dale. Ahora, ¿tú recomiendas Australia? Después de toda tu experiencia, tú dices, Australia es un buen lugar para yo vivir o para recomendar Sí. a otros. Otra cosa importante que no te dije, que se me olvidó, que lo que más me gusta de Australia es la seguridad que siento acá, que no la siento en mi país, lamentablemente. Siento mucha seguridad, no sé, por ejemplo, de andar en la noche, tarde, como que no tengo miedo de andar por la calle sola o como que en ese sentido me da mucha tranquilidad estar acá. Y me pasó en Sydney y me pasó acá en Melbourne también. Melbourne es un poco más alternativo como en comparación con Sydney, pero aún así sí, como que siento como mucha tranquilidad como de poder estar como caminando tranquilamente a la hora que sea por la calle. Eso lo rescato mucho de Australia y lo recomiendo definitivamente. O sea, yo la verdad venía como con poca noción, con poca expectativa y al principio, como te digo, como igual me chocó un poco como al llegar, porque yo no soy como muy citadina, entonces llegar a la ciudad como que no me emocionó tanto, pero cuando me fui a vivir a la playa, como que mi vida cambió, como que siento que yo soy muy buena para nadar, entonces como que yo estaba feliz, estaba en mi ambiente, era mi área, yo ya me iba a la playa todos los Como un días, pez en entonces el agua. sí, a mí me gustó mucho como haber tenido la oportunidad de poder como llegar a vivir en la playa, que fue suerte también, no fue algo que yo lo busqué ni lo planeé, no, fue mucha suerte. Cosa que no te guste de Australia. Cosa que no me gusta es que de repente cierra todo muy temprano acá y uno como latino está acostumbrado a que todo cierre tarde y sí, eso como que a veces es un poco, pero igual me he ido acostumbrando a eso, pero al principio me molestaba mucho, era como, pero ¿por qué tan temprano? De repente a las 5 de la tarde estaba todo cerrado, o las cafeterías a las 2 de la tarde en Sydney al menos, como todo cerrado y era como, pero muy temprano, como que, pero ya después igual uno se va acostumbrando a ese tipo de cosas y como que en realidad también como que uno se va adecuando a los horarios. Algo más en este caso es que de verdad yo por lo menos pienso que en Australia sí me iba a encontrar, no sé, en esta entrevista era que un animal o algo es como que lo más común. Y yo dije, es lo más común que vamos a conseguir. Y tú me ibas a decir una serpiente, una cosa, algo así. Y yo de verdad, eso sí le tengo miedo, es el miedo que tengo para viajar a O sea, Australia. de que te encuentras un murciélago, te encuentras possum, o sea, sí te encuentras. Va a depender de tus fobias. Porque si hay gente que le tiene fobia a los murciélagos, son gigantes, no son chiquititos. Hay mucho cuervo también, hay muchas aves igual. Hay un ave que es súper rara que le pica la cabeza a la gente como que en Ah, ciertas épocas sí, del lo he año. visto. Que hay un Sí, chico que salía en TikTok y que a ratico un animalito le picaba la cabeza porque es sí. territorial. Sí, es Algo que así. hay periodos en los que están como, que tienen que incubar como los huevos, entonces en ese proceso son territoriales porque están como defendiendo los huevos. Entonces como que a quien se acercan como que los picotean, entonces como que hay que tener cuidado igual como con eso. No me ha pasado, por suerte no me he cruzado con esos pajaritos, pero sí hay, y hay varios. Y espero que de verdad tampoco te pasen ni nada así, porque de verdad esto con animales es muy, muy heavy. Otra cosa, quiero que dejes tus redes sociales para las personas que quieran hablar contigo con el tema de las terapias. Sería muy interesante porque quizás hay muchas personas las que me siguen que les interesaría. Ay, con mucho gusto. ¿Te lo anoto por mensaje o tú Y lo lo pones dejamos acá? acá, pero igual lo puedes decir y yo lo reflejo acá en pantalla. Mi Instagram es willeful.terapias para que me sigan. Y sí, mayormente uso Instagram como para contactarme con la gente. Siempre estoy subiendo contenido. De repente subo contenido de Australia también, porque como estoy viviendo acá, como que en realidad yo no tengo como otro Instagram de respaldo. Es mi Instagram que yo lo ocupo como para las terapias y igual subo como algunas cosas también de acá de Australia.
Es decir, que tienes un contenido bastante variado y muchas personas podrían seguirte a través de ahí. De verdad, para mí un placer que me hayas dado la oportunidad de conocerte, de conocer la experiencia, de conocer un poco más de cómo es Australia, de que invites a las personas que me siguen a, digamos que a ir a conocer Australia, a vivir la experiencia, que me hayas dado un punto de vista real de cómo es Australia, ya que las personas lo venden, digamos que de una manera idealizada, pero quizás no sea así. Entonces, a través de ti, de verdad, hemos conocido cómo es Australia y cómo es vivir ahí. Como no solo por lo de los animales, no solo por el video, sino por muchas más cosas. De verdad, para mí, un placer y espero que de verdad te vaya bien a medida que vayas avanzando y quizás si vas a otro país, como me dijiste, nos volvamos a conectar y volvamos a conocer cómo es ese lugar en el cual vas a vivir lo mejor para ti y espero que todos los que nos estén siguiendo puedan por favor darle like, comentar y suscribirse. Señores, nos vemos, será hasta la próxima. Muchas gracias, Claudio, que estés bien. Gracias a Chao. ti. Chao.